Albert Camus, La caída. Señor, ¿puedo proponerle mis servicios sin correr el riesgo de ser inoportuno? Temo que no pueda hacerse comprender por el estimable gorila que preside el destino de este establecimiento. En efecto, solo habla holandés. A menos de que usted me autorice a abogar por su causa, él no adivinará que usted desea Ginebra. Ya está. Espero que me haya comprendido. Esa inclinación de cabeza debe de significar que se rinde ante mis argumentos. Sí, en efecto, se apresura con sabia lentitud. Tiene suerte, no gruñó. Cuando se niega a servir, le basta con un gruñido. Nadie insiste. Ser rey de sus humores es privilegio de los animales evolucionados. Pero me retiro, señor, feliz de haberle sido útil. Le agradezco y aceptaría si estuviera seguro de no molestar. Es usted muy amable. Pondré entonces mi vaso junto al suyo. Tiene razón. Su mutismo es ensordecedor. Es el silencio de los bosques primitivos cargado hasta el tope. A veces me sorprende la obstinación de nuestro taciturno amigo en ignorar los idiomas civilizados. Su oficio consiste en recibir a marinos de todas las nacionalidades, en este bar de Ámsterdam, que, quién sabe por qué, nombró el Mexico City. Con semejantes deberes, existe el temor de que su ignorancia sea incómoda, ¿no lo cree? Imagínese al hombre de Cromañón instalado en la Torre de Babel. Por lo menos se sentiría ajeno a este mundo, pero no. Este no siente su exilio. Sigue su camino sin que nada le afecte. Una de las raras frases que haya escuchado de su boca declaraba que se tomaba o se dejaba. ¿Qué había que tomar o dejar? A nuestro propio amigo, sin duda. Le confesaré que me siento atraído por las criaturas de una sola pieza. Cuando meditamos mucho sobre el hombre, ya sea por oficio o vocación, ocurre que sentimos nostalgia por los primates. Ellos no tienen segundas intenciones. A decir verdad, nuestro anfitrión sí tiene algunas, si bien las alimenta de manera obscura. A fuerza de no comprender lo que se dice en su presencia, ha adquirido un carácter desconfiado. De ahí le viene ese aire de sombría serenidad, como si tuviera la sospecha, al menos de que algo anda mal entre los hombres. Esta disposición hace menos fáciles las discusiones que no se relacionan con su oficio. Mire ahí, por ejemplo, encima de su cabeza, sobre la pared del fondo, ese rectángulo vacío que marca el lugar de un cuadro descolgado. En efecto, allí había un cuadro, y particularmente interesante, una verdadera obra maestra. Y bien, yo estaba presente el día cuando el dueño de este lugar lo recibió, y cuando lo cedió. En ambos casos, lo hizo con la misma desconfianza, después de pasar semanas rumiándolo. Al respecto, la sociedad ha echado a perder un poco. Hay que reconocer la franca simplicidad de su naturaleza. Tenga en cuenta que no lo juzgo. Considero que su desconfianza es fundada y la compartiría con gusto, sí. Como usted ve, mi naturaleza comunicativa no se opusiera a ello. Soy por desgracia locuaz. Entablo conversaciones con facilidad, aunque sé guardar distancias apropiadas. Toda ocasión es buena. Cuando viví en Francia, no podía encontrarme con un hombre inteligente sin que inmediatamente deseara estar en su compañía. Ah, veo que le molesta este imperfecto del subjetivo. Confieso mi debilidad por este modo verbal y, en general, por el lenguaje bello. Es una debilidad que me reprocho, créalo. Sé bien que el gusto de la ropa fina no supone necesariamente que tengamos los pies sucios. Como sea, el estilo, como como la popelina, con mucha frecuencia disimula el eczema. Yo me consuelo diciéndome que, después de todo, quienes balbucean tampoco son puros. Pero claro, bebamos más ginebra. ¿Se quedará mucho tiempo en Ámsterdam? Hermosa ciudad, ¿no le parece fascinante? Ese es el adjetivo que no he escuchado en mucho tiempo, desde que me fui a París precisamente hace ya varios años. Pero el corazón tiene su memoria, y no he olvidado nada de nuestra bella capital ni de sus muelles. París es un verdadero espejismo, una magnífica escenografía habitada por 4 millones de siluetas, casi 5 millones según el último censo. Vaya que han tenido hijos. No me sorprende. Siempre me han parecido que los nuestros compatriotas tenían dos pasiones,
las ideas y la fornicación, de manera indiscriminada, por decirlo así. Evitemos, por cierto, condenarlos. No son los únicos, toda Europa hace lo mismo. A veces imagino qué dirían de nosotros los futuros historiadores. Una frase bastará para definir al hombre moderno. Fornicaba y leía periódicos. Después de esta importante definición, me atrevería a decir que el lema estaría agotado. Los holandeses, no. Ellos no. Ellos son mucho menos modernos. Tienen tiempo. Mírelos. ¿Qué hacen? Bueno, esos señores viven del trabajo de esas señoras. De hecho, son machos y hembras, criaturas muy burguesas que vinieron, como es habitual, por mitomanía, o por estupidez, por excesos o por falta de imaginación, en suma. De vez en cuando esos señores sacan la navaja o el revólver, pero no crea que lo hacen en serio. El papel lo exige. Eso es todo. Se mueren de miedo cuando disparan sus últimos cartuchos. Sin embargo, los encuentro más morales que los otros. Esos se matan en familia hasta el cansancio. ¿No ha observado que nuestra sociedad se organizó para ese tipo de asesinato? Desde luego que usted ha oído hablar de esos peces minúsculos de los ríos brasileños que atacan por millares al nadador imprudente, lo limpian en instantes, en rápidos bocadillos, y solo dejan un esqueleto inmaculado. Pues bien, esa es su organización. ¿Quiere una vida limpia, como todo el mundo? Naturalmente que usted dice sí. ¿Cómo decir no? De acuerdo, vamos a limpiarla. Aquí tiene un oficio, una familia, pasatiempos organizados, y todos los distintos atacan la carne hasta los huesos. Pero soy justo. No hay que decir que es su organización, después de todo. Es la nuestra. Se trata de saber quién limpia a quién. Por fin nos trae nuestra ginebra. A su salud. Sí, el gorila abrió la boca para llamarme doctor. En estos países, todo el mundo es doctor o profesor. Les gusta respetar por bondad y modestia. En sus países, al menos, la maldad no es una institución nacional. En cualquier caso, yo no soy médico. Si quieres saberlo, era abogado antes de venir aquí. Ahora soy juez penitente. Pero permítame presentarme. Jean-Baptiste Clemens, para servirle. Encantado de conocerlo. Seguramente, usted es un hombre de negocios. ¿Más o menos? Excelente respuesta. Prudente también. En todos somos más o menos. Veamos, permítame jugar al detective. Usted tiene más o menos mi edad. El ojo experto de los cuadragenarios, que ya han pasado más o menos por todo. Está más o menos bien vestido. Es decir, como nos vestimos en casa, y tiene las manos suaves, por lo tanto, un burgués, más o menos, pero burgués refinado, que le molesten los imperfectos de los subjetivos. En efecto, prueba doblemente su cultura, porque para empezar los reconoce, y luego le molestan. Por fin lo divierto, lo que, sin vanidad, supone que es usted de apertura, que supone en usted cierta apertura mental. Usted entonces es más o menos. ¿Qué importan? Las profesiones me interesan menos que la secta. Permítame hacerle dos preguntas, y respóndalas solamente si no las considera indiscretas. ¿Posee riquezas? ¿Algunas? Bueno. ¿Las ha compartido con los pobres? No. Usted es entonces lo que llamo un saduceo. Si usted no practica las escrituras, hay que reconocer que no ha progresado en gran cosa. ¿Eso lo hace progresar? Entonces, ¿conoce las escrituras? En definitiva, usted me interesa. En cuanto a mí, bueno, juzgue usted mismo. Por la estatura, los hombros y esta cara de la que a menudo me han dicho que era huraña, parecía más bien jugador de rugby, ¿no es cierto? Pero si juzgamos por la conversación, hay que admitir que tengo un poco de refinamiento. El camello que proporcionó el pelo a mi abrigo seguramente tenía sarna. En cambio, tengo las uñas cuidadas. También soy informado. Sin embargo, me encomiendo a usted, sin precauciones, solo por su aspecto. En fin, a pesar de mis buenos modales y mi forma elegante de expresarme, soy asiduo a los bares de marineros de Cedic.
Vamos, no busque más. Mi oficio es doble. Eso es todo, al igual que la escritura. Ya se lo dije. Soy juez penitente. Solo una cosa está clara en mi caso. No poseo nada. ¿Qué prueba eso? Que yo también era un saduceo. Oh, ¿escucha las sirenas del puerto? Esta noche habrá nieblas sobre su direce. ¿Ya se va? Disculpe por haberlo detenido. Con su permiso. Usted no paga. ¿En el Mexico City? Usted está en mi casa. Me dio mucho gusto recibirlo. Seguramente estaré aquí mañana, como las otras noches, y aceptaré agradecido su invitación. Su camino. Bueno, ¿tendrá algún inconveniente en que lo acompañe hasta el puerto? Sería lo más sencillo. Desde ahí, si rodea el barrio judío, encontrará esas hermosas avenidas por las que desfilan los tranvías cargados de flores y de música estruendosa. Su hotel está en una de ellas, la Damrak. Después de usted, por favor. Yo vivo en el barrio judío, o mejor dicho, en el que se llama así, hasta que nuestros hermanos hitlerianos despejaron el lugar. ¡Qué limpieza! 75.000 judíos deportados o asesinados. Es la limpieza por el vacío. Admito esa dedicación, esa paciencia metódica. Cuando no se tiene carácter, hay que tener método. Aquí, sin duda, hizo maravillas. Yo vivo en el lugar donde sucedió uno de los crímenes más grandes de la historia. Quizás es eso lo que me ayuda a entender al gorila y su desconfianza. Así puedo luchar contra la inclinación de mi naturaleza, que me lleva irresistiblemente a la simpatía. Cuando veo una cara nueva, alguien dentro de mí suena la alarma. Más despacio, peligro. Incluso cuando la simpatía sea más grande, estoy alerta. ¿Sabe usted que en mi aldea, durante una acción de represalia, un oficial alemán le pidió de manera cortés a una anciana que eligiera a uno de sus hijos para que fuera fusilado como rehén? ¿Elegir? ¿Se imagina? ¿Ese? No, este. Luego verlo partir. No insistamos, pero créame, señor, que todas las sorpresas son posibles. Conocí a un corazón puro que se rehusaba a desconfiar. Él era pacifista, libertario, amaba a la humanidad entera, y los animales con un solo amor, un alma de élite. Sí, eso es cierto. Y bueno, durante las últimas guerras de religión en Europa, se había retirado al campo. Sobre el umbral de la casa había escrito: de cualquier lugar de donde se venga, entre y sea bienvenido. ¿Quién, según usted, respondió a esta hermosa invitación? Los milicianos, que entraron como por su casa y lo destriparon. Perdón, señora. Por cierto, que ella no tiene nada. Tanta gente, ¿verdad? Tan tarde, y a pesar de la lluvia, que no ha parado desde hace días. Por fortuna existe la ginebra, el único destello en esta tiniebla. ¿Siente la luz dorada, cobriza, que nos introduce en el cuerpo? Me gusta caminar por la ciudad en la noche, al calor de la ginebra. Camino durante noches enteras. Sueño o me hablo interminablemente, como esta noche, sí, y temo aturdirlo un poco. Gracias, qué amable. Pero es un exceso. Apenas abro la boca. Las frases se desbordan. Por cierto, este país me inspira. Amo su gente, que pulula por las banquetas, atrapada en un espacio reducido de casas y aguas, rodeada por bruma de tierras frías, y el mar humeante como ropa lavada. La amo porque es doble. Está aquí y en otra parte. Pero claro, al escuchar su andar pesado sobre el adoquín, grasiento al verlos cruzar pesadamente entre sus comercios atiborrados de arenques dorados y joyas de color de hojas muertas, usted piensa, sin duda, esta noche están aquí, ¿cierto? Usted es como todo el mundo. Confunde a esa buena gente con una tribu de síndicos y de mercaderes que cuentan sus escudos junto con sus posibilidades de vida eterna, y cuyo único lirismo consiste en tomar a veces, cubiertos bajo sus amplios sombreros, selecciones de anatomía. Se equivoca.
Es cierto que caminan junto a nosotros, sin embargo, mire dónde están sus rostros, en la bruma de neón, de ginebra y de menta que desciende de los letreros rojos y verdes. Holanda es un sueño, señor, un sueño de oro y humo, más turbio durante el día, más dorado de noche, y día, noche. Ese sueño está poblado por figuras de Lohengrin, que se deslizan como en sueños en sus bicicletas negras de altos manubrios, cisnes fúnebres, que dan vueltas sin tregua, en todo el país, alrededor de los mares, a lo largo de los canales. Sueñan, la cabeza en sus nubes cobrizas, dan vueltas en redondo, rezan, sonámbulos, en el incienso dorado de la bruma. Ya no están aquí, se han marchado a miles de kilómetros hacia Java, la isla remota. Oran a esos dioses de Indonesia, que gesticulan, con quienes decoraron todas sus vitrinas y que deambulan en este momento por encima de otros, antes de colgarse, como monos suntuosos, a los letreros y a los techos en forma de escalera, para recordar a esos colonos nostálgicos que Holanda no es solamente la Europa de mercaderes, sino también el mar que lleva a Zipango y a esa isla donde los hombres mueren locos y felices. Pero me dejo llevar, le confieso. Discúlpeme, es la costumbre, señor, la vocación, y también el deseo que me anima para hacerle entender esta ciudad y el corazón de las cosas. ¿Por qué nos encontramos en el corazón de las cosas? ¿Se ha dado cuenta de que los grandes canales concentra- concéntricos de Ámsterdam se parecen a los círculos del infierno? El infierno burgués, naturalmente, poblado de pesadillas. Cuando uno llega del exterior, a medida que se pasan estos círculos, la vida y por lo tanto sus crímenes se vuelve más densa, más oscura. Aquí están, en el último círculo, el círculo de los... ya lo sabe, diablos. Cada vez más difícil de clasificarlo. Pero entonces, usted comprende por qué puedo decirle que el centro de las cosas está aquí, aunque nos encontremos al extremo del continente. Un hombre sensible comprende estas rarezas. En todo caso, los lectores del periódico y los fornicadores no pueden ir más lejos. Vienen de todos los rincones de Europa y se detienen alrededor del mar interior, en las arenas descoloridas. Escuchan las sirenas, buscan en vano la silueta de barcos en la bruma, luego vuelven a cruzar los canales y regresan a través de la lluvia. Helados vienen a pedir ginebra al Mexico City, en donde en todos los idiomas. Ahí los espero. Hasta mañana, señor, querido compatriota. No, ahora encontrará su camino. Lo dejo cerca de ese puente. Yo nunca cruzo ese puente por la noche. Es el resultado de una promesa. Suponga que alguien se arroje al agua. Hay dos posibilidades. O lo sigue para salvarlo, y es temporada fría, corre el peor de los riesgos. O bien lo abandona y las ganas reprimidas de zambullirse nos dejan a veces extraños dolores. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Esa señora detrás de esa vitrina? El sueño, señor, el sueño a bajo costo, el viaje a las Indias. Esa persona se perfuma con especias. Usted entra. Ella cierra las cortinas y comienza la navegación. Los dioses descienden sobre los cuerpos desnudos y las islas derivan, dementes, tocadas con una cabellera despeinada de palmeras al viento. Pruébelo. ¿Qué es un juez penitente? Lo dejé intrigado con esa historia. Créame que no pretendía ninguna malicia, y puedo explicarme con más claridad. En cierto modo, eso incluso forma parte de mis funciones. Pero antes debo presentarle ciertos hechos que le ayudarán a comprender mejor mi relato. Hace algunos años yo era abogado en París. Lo juro, un abogado bastante conocido. No le dije, por supuesto, mi verdadero nombre. Tenía una especialidad: las causas nobles, la viuda y el huérfano, como suele decirse. No sé por qué, pues al final hay viudas abusivas y huérfanos despiadados. Sin embargo, me bastaba olfatear en un acusado el más ligero olor a víctima para que las mangas de mi toga entraran en acción.
¿Y qué acción? Una tempestad. Yo tenía el corazón en las mangas. Realmente podíamos creer que la justicia se acostaba conmigo todas las noches. Seguramente usted hubiera admirado la exactitud de mi tono. Le permitiría mi emoción, la persuasión y el calor, la indignación controlada de mi defensa. La naturaleza me benefició en el físico. Adoptó, sin esfuerzo, una actitud noble. Además, me respaldaban dos sentimientos sinceros, la satisfacción de encontrarme del lado bueno del estrado y de un desprecio instintivo por los jueces en general. Ese desprecio, después de todo, quizá no fuera instintivo. Ahora sé que tenía razones, pero visto desde fuera parecía más bien una pasión. No podemos negar que por el momento los jueces sean necesarios, ¿no es cierto? Sin embargo, no podía entender que un hombre se designara a sí mismo para ejercer esta sorprendente función. Yo lo admitía, puesto que lo veía, pero un poco como uno admite las langostas, con la diferencia de que las invasiones de estos ortópteros nunca me dejaron un centavo, mientras que me ganaba la vida dialogando con las personas que despreciaba. Pero en fin, yo estaba del buen lado. Eso era suficiente para tener mi conciencia en paz. El sentimiento del derecho, la satisfacción de tener razón, la alegría de estimarse a uno mismo, querido Señor, son motivos poderosos para mantenernos de pie o para hacernos avanzar. Por el contrario, si privamos a los hombres de esto, los transformamos en perros rabiosos. ¿Cuántos crímenes se han cometido simplemente porque su autor no podía soportar estar equivocado? Alguna vez conocí a un industrial que tenía una mujer perfecta, admirada por todos, y a la que él, sin embargo, engañaba. Este hombre literalmente rabiaba por estar equivocado, no encontrarse en la imposibilidad de recibir ni de darse un certificado de virtud. Entre más perfecciones mostraba su mujer, más rabiaba él. Por fin, su culpa se le hizo insoportable. ¿Qué cree que usted que hizo entonces? Dejó de engañarla. No, la mató. Así fue como lo conocí. Mi situación era inevitable. No solo no corría el riesgo de entrar en el campo de los criminales. En particular, yo no tenía ninguna oportunidad de matar a mi mujer, puesto que era soltero, sino que además asumía su defensa, con la única condición de que fuesen buenos asesinos, como otros son buenos salvajes. La misma manera en la que conducía esta defensa me daban grandes satisfacciones. Yo era verdaderamente irreprochable en mi vida profesional. Jamás acepté un soborno, no hace falta decirlo, pero tampoco me rebajé nunca a hacer trámites. Más curioso es el hecho de que nunca acepté adular a ningún periodista para obtener ventajas, ni a ningún funcionario cuya amistad hubiera podido serme útil. Incluso tuve la oportunidad de que me ofrecieran 2 o 3 veces la Legión de Honor, que pude rechazar con una dignidad discreta, en la que encontraba mi propia recompensa. Por último, nunca hice pagar a los pobres y jamás lo grité a los 4 vientos. No crea, querido señor, que me jacto de todo esto. Mi mérito era nulo. La avidez se encuentra en la sociedad. Hace las veces de ambición. Siempre me ha hecho reír. Yo apuntaba más alto. Ya verá usted que la expresión es exacta en lo que me concierne. Pero ya es tiempo de juzgar mi satisfacción. Gozaba de mi propia naturaleza, y todos sabíamos que eso era la felicidad, aunque para tranquilizarnos mutuamente a veces fingimos condenar esos placeres en nombre del egoísmo. Yo gozaba, al menos, de esa parte de mi naturaleza que reaccionaba con excesiva regularidad ante viudas y huérfanos, de suerte que, a fuerza de ejercitarla, terminaba por dominar toda mi vida. Por ejemplo, me encantaba ayudar a los ciegos a cruzar las calles. Cuando de lejos veía un bastón vacilar en la esquina de una banqueta, en un segundo me precipitaba. Me adelantaba a veces con la mano generosa que ya se tendía, libraba al ciego de cualquier solicitud que no fuera la mía, y lo conducía con una mano suave y firme por el paso de peatones, entre los obstáculos de la circulación, hacia el remanso de la banqueta.
en donde nos separábamos con una emoción mutua. De la misma manera, siempre me gustó dar indicaciones a los transeúntes, ofrecerles fuego, ayudar a empujar carretas muy pesadas o un automóvil descompuesto, comprar el periódico de los ejércitos de salvación o las flores de la vieja vendedora, aun sabiendo que las robaba del cementerio de Montparnasse. También me gustaba. Eso era lo más difícil de decir. Me gustaba dar limosna. Un buen cristiano amigo mío reconocía el primer sentimiento que uno experimenta cuando ve a un mendigo se acerca a la casa es desagradable. Y bien, yo era peor. Me exaltaba. Pero dejémoslo de lado. Mejor hablemos de mi cortesía. Esta era célebre, y sin embargo indiscutible. La urbanidad me daba una sensación de gran alegría. Sí, tenía la oportunidad algunas mañanas de ceder mi lugar en el autobús o en el metro a quien visiblemente lo ameritaba, de levantar algún objeto que alguna anciana había dejado caer y devolvérselo con una sonrisa que yo conocía bien, o simplemente ceder mi taxi a una persona con más prisa que la mía. Mi día se iluminaba, incluso me alegraba, hay que decirlo, en esos días en los que cuando el transporte público hacía huelga, tenía la ocasión de subir a mi coche a algunos de mis desafortunados conciudadanos que no podían regresar a su casa, abandonar, en fin, mi butaca en el teatro para permitir que una pareja estuviera junta, colocar durante un viaje las maletas de un joven en el portaequipaje que estaba muy alto para ella. Era otra de las tantas hazañas que realizaba con más frecuencia que otros. Porque yo estaba más atento a las ocasiones para hacerlo, ya que de ellas obtenía placeres más disfrutables. También se me consideraba generoso, y lo era. He dado mucho en público y en privado, pero lejos de sufrir, cuando tenía que separarme de un objeto o de una suma de dinero, me procuraba constantes placeres, el menor de los cuales era una suerte de melancolía que en ocasiones nacía de mí, al considerar la esterilidad de esos regalos y la probable ingratitud del que los sucedería. Sentí incluso tal placer en dar que detestaba verme obligado. La exactitud en torno al dinero me agobiaba, y siempre me presentaba a ellas de mal humor. Tenía que ser dueño de mis libertades. Son pequeños rasgos, pero que le harán comprender los constantes placeres que encontraba en mi vida, sobre todo en mi oficio. Por ejemplo, verse detenido en los pasillos del Palacio de Justicia por la mujer de un acusado a quien habían defendido solamente por la justicia o por piedad, es decir, gratis. Escuchar a la mujer murmurar que nada podría pagar lo que hicimos por ellos, y responder que era perfectamente natural, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, hasta ofrecer ayuda para superar los malos días por venir y luego poner, poner fin a las efusiones, besar la mano de la pobre mujer y dejar sencillamente el asunto ahí. Créame, querido señor, que eso significa llegar más alto que el vulgar ambicioso, elevarse a ese punto culminante en donde la virtud solo se alimenta de sí misma. Detengámonos en esa cima. Ahora comprende lo que quería decirle cuando hablaba de aspirar a más. Justamente hablaba de esos puntos culminantes, lo único en los únicos en los que puedo vivir. Si yo nunca me he sentido cómodo, más que en situaciones elevadas, hasta en los detalles de la vida, tenía necesidad de estar por encima. Prefería el autobús al metro, los carruajes a los taxis, las terrazas a los entresuelos. Aficionado a los aviones deportivos, en los que uno tiene la cabeza descubierta al cielo. En los barcos también. Era el eterno paseante de las toldillas. En las montañas huían los valles redondeados por gargantas y mesetas. Al menos era un hombre de las penillanuras. Si el destino me hubiera obligado a escoger un oficio manual, tornero o reparador de techos, quédese tranquilo, yo hubiera escogido los techos y hubiera hecho amistad con el vértigo.
Los pañoles, las bodegas, los subterráneos, las grutas, los abismos, me dan horror. Incluso profesaba una aversión especial por los espe- espeleólogos, que tenían el descaro de ocupar la primera página de los periódicos y cuyas hazañas me repugnaban. Esforzarse por llegar a la cuota de 800 a riesgo de que la cabeza quedara aplastada en una garganta rocosa, un sifón, como dicen esos inconscientes, me parece una hazaña de personalidad pervertida o traumada. Eso es un crimen. Un balcón natural, a 500 o 600 metros sobre el mar, aún visible y bañado en luz, era, en cambio, el lugar donde respiraba mejor, sobre todo si estaba solo, muy por encima de las hormigas humanas. Me explicaba sin dificultad que los sermones, las predicaciones decisivas, los milagros de fuego, se hubieran hecho en las alturas accesibles. Según yo, no era posible meditar en los sótanos o en las celdas de las prisiones, a menos de que estuvieran situadas en una torre con vista amplia. Ahí se enmohecía uno, y comprendía a ese hombre que luego de ingresar a una orden religiosa colgaba el hábito porque su celda, en lugar de abrirse un vasto paisaje, como él esperaba, daba a una pared. Tenga por seguro que, en lo que me concierne, yo no me enmohecía. A toda hora del día, en mí mismo y entre los demás, escalaba a las alturas. Ahí encendía fuegos visibles y un alegre saludo se elevaba hacia mí. Al menos era así. Me complacía la vida y mi propia excelencia. Por fortuna, mi profesión se satisfacía. Esta vocación por las cimas me quitaba por todo resentimiento respecto de mi prójimo, que siempre me estaba obligando, sin más, yo deberle nada. Me colocaba por encima del juez, a quien yo juzgaba por encima del acusado, quien forzaba la gratitud. Considere bien todo esto, mi querido señor. Yo vivía impunemente. Ningún juicio me concernía. No me encontraba en la escena misma del tribunal, sino en algún otro lado en las alturas, como esos dioses que de vez en cuando hacemos descender por medio del mecanismo para transfigurar las acciones y darles sentido. Después de todo, vivimos por encima de todos. Sigue siendo la única manera de ser visto y reconocido por la gran mayoría. De hecho, algunos de mis buenos criminales, al matar, habían obedecido al mismo sentimiento. La lectura de los periódicos en la triste situación en la que me encontraban les brindaba sin duda una suerte amarga de compensación. Con muchos hombres ya estaban hartos Como muchos hombres ya estaban hartos del anonimato, y esta impaciencia pudo, en parte, llevarlos a extremos lamentables. En suma, para ser conocido, bastaba con matar a la portera. Por desgracia, se trataba de una reputación efímera. Hay tantas porteras que merecen y reciben cuchilladas. El crimen ocupa sin tregua el primer plano de la escena, pero el criminal solo figura de manera fugaz, para ser inmediatamente reemplazado. Al final, esos breves triunfos se pagaban muy caro. Defender a nuestros desdichados aspirantes la reputación, la reputación significaba, en cambio, ser verdaderamente reconocido, en el mismo momento, en los mismos lugares, pero con medios más económicos. Eso me animaba a desplegar esfuerzos meritorios para que pagaran lo menos posible. Lo que ellos pagaban, lo pagaban un poco por mí. La indignación, el talento, la emoción, la dedicaba, me liberaban en cambio de cualquier deuda respecto a ellos. Los jueces castigaban a los acusados, expiaban, y yo, libre de todo deber, a salvo del juicio como de la sensación, reinaba libremente en una luz edénica. ¿Y acaso no era el Edén, querido señor? ¿La vida en contacto directo? Eso fue la mía. Jamás tuve necesidad de aprender a vivir. Sobre este punto, ya sabía todo al nacer. Hay personas cuyo problema consiste en protegerse de los hombres, o por lo menos adaptarse a ellos. Para mí, la adaptación era cosa hecha, familiar cuando se requería, silencioso si era necesario, capaz tanto de
de desenvoltura como de serenidad. No tenía ninguna dificultad. Asimismo, mi popularidad era grande. Ya no contaba mis éxitos en el mundo. Yo no estaba mal dotado. Me mostraba a la vez bailarín infatigable y erudito discreto. Podía amar al mismo tiempo lo que no era nada más fácil, a las mujeres y a la justicia. Practicaba deportes y cultivaba las bellas artes. En fin, aquí me detengo para que no piense usted que me complazco a mí mismo, pero le ruego que imagine a un hombre en la flor de la edad, en perfecta salud, generosamente dotado, hábil, tanto por ejercicios del cuerpo como por la inteligencia, ni pobre ni rico, que duerme bien, y profundamente satisfecho de sí mismo, mostrarlo de otra manera que por medio de la sociedad feliz. Admitiría entonces que pueda hablar con toda modestia de una vida exitosa. Sí, pocos seres han sido más naturales que yo. Mi armonía, como toda la vida, era total. La adoptaba de arriba a abajo, sin rechazar ninguna de sus ironías, de su grandeza, de sus limitaciones, en particular la carne, la materia, en una palabra, lo físico. Me desconcierta o desalienta a tantos hombres en el amor o en la soledad. Me aportaba, sin someterme, alegrías equivalentes. Yo estaba hecho para tener un cuerpo, de ahí esa armonía, ese dominio relajado de mí mismo que percibían las personas y que, según me confesaban a veces, les ayudaba a vivir. Buscaban pues mi compañía. Por ejemplo, con frecuencia pensaban que ya me habían conocido. La vida, sus seres y sus dones se me ofrecían. Yo aceptaba sus homenajes con benévolo orgullo. A decir verdad, a fuerza de ser hombre, con tanta plenitud y sencillez que me consideraba un poco un superhombre. Mis orígenes eran modestos, pero oscuros. Mi padre era oficial. Sin embargo, algunas mañanas, lo confieso con humildad, me sentía hijo del rey, o de Sara ardiente. Advierto usted que que se trataba de algo distinto a la certeza que tenía de ser más inteligente que todos los demás. De hecho, esta certeza no era importante puesto que tantos imbéciles la comparten. No. A fuerza de estar colmado de dones, me sentía, dudo en confesarlo, elegido personalmente, entre todos, para este éxito largo y constante. En definitiva, se trataba de un efecto de mi modestia. Me rehusaba a atribuir este éxito exclusivamente a mis méritos. No podía creer que el hecho de que una sola persona reuniera cualidades tan distintas y extremas fuera solo resultado del azar. Es por eso que, viviendo feliz, me sentía en cierto modo autorizado a gozar de esta felicidad en virtud de algún decreto superior. Cuando le diga que yo no tenía ninguna religión, comprenderá con más claridad lo extraordinario de esta convicción. Ordinaria o no, me elevó durante mucho tiempo por encima de la rutina diaria, y literalmente volé durante años enteros, que, a decir verdad, aún me pesan. Volé hasta la noche en que... Pero no, ese es otro asunto, hay que olvidarlo. Además, quizá exagero. Es cierto que me sentía contento con todo, pero al mismo tiempo satisfecho con nada. Cada alegría me hacía desear otra. Iba de fiesta en fiesta, podía bailar durante noches, cada vez más loco por la vida y los seres. Y esas noches, ya tarde, en las que el baile, el alcohol ligero, mi desenfreno, el violento abandono de cada persona, me arrojaban a una embriaguez al mismo tiempo cansada y plena, me parecía que en el extremo de la fatiga, por espacio de un segundo, comprendía al fin el secreto de los seres del mundo. Pero la fatiga desaparecía al día siguiente, y con ella el secreto, y yo volvía a precipitarme de nuevo, y así corría, siempre colmado, jamás saciado, sin saber dónde pararme, hasta el día, o mejor dicho, hasta la noche, en que la música se detuvo, y las luces se apagaron, la fiesta en la que había sido feliz. Pero permítame recurrir a nuestro amigo el primate. Asienta para agradecerle. Y, sobre todo, beba conmigo. Necesito su simpatía. Veo que esta declaración le sorprende.
¿Nunca tuvo usted una súbita necesidad de simpatía, de ayuda, de amistad? Sí, por supuesto. Yo aprendí a contenerme con la simpatía. La podemos encontrar con mayor facilidad. Y además, no compromete a nada. El discurso interior, cuente con mi simpatía, le precede inmediatamente. Y ahora, ocupémonos de otra cosa. En ese sentido propio de un presidente de consejo, se obtiene bajo preciso después de la catástrofe. La amistad es menos simple, es lenta y difícil de obtener, pero cuando se tiene ya no hay forma de deshacerse de ella. Hay que hacerle frente, pero no crea que sus amigos le hablarán por teléfono todas las noches, como deberían hacerlo, para saber si acaso no es justamente esa noche en la que usted decidió suicidarse, o simplemente si necesita compañía, si no se dispone a salir. Pero no, si le llaman por teléfono, quédese tranquilo. Será la noche en la que no esté solo y la vida le parezca más bella. Más bien lo empujarán al suicidio, en virtud de lo que usted se debe a sí mismo, según ellos. Que el cielo nos guarde, querido Señor, de nuestros amigos, nos coloquen demasiado alto. En cuanto a aquello, cuya tarea es amarnos, me refiero a los padres, los aliados. ¡Qué expresión! Eso es otra canción. Tiene la palabra precisa, pero es más bien la palabra como bala. Nos llaman por teléfono como si dispararan una carabina, y le dan al blanco, a los Bazaine. ¿Cómo? ¿Qué noche? Ya hablaré de eso. Téngame paciencia. De cierto modo, sigo con el tema, con esta historia de amigos y aliados. Mire usted, me hablaron de un hombre cuyo amigo estaba en prisión, y todas las noches él se acostaba en el suelo de su cuarto para no gozar de la comodidad que había privado al quien él amaba. ¿Quién, querido señor? ¿Quién se acostaría en el suelo por nosotros? ¿Yo mismo sería capaz? Oiga, quisiera hacerlo, lo seré, si todos seremos algún día capaces, y esa será nuestra salvación. Pero no es fácil, porque la amistad es distraída, y por lo menos impotente. Lo que ella quiere no lo puede. Quizás, después de todo, no lo quiere suficiente. ¿Acaso nosotros no amamos la vida lo suficiente? ¿Ha observado que solo la muerte despierta nuestros sentimientos? Cuando amamos a los amigos que acababan de abandonarnos. ¿No es cierto? Cuando adquirimos a nuestros maestros que ya no hablan porque tienen la boca llena de tierra, el homenaje nace entonces con toda espontaneidad, ese homenaje que quizás esperaron de nosotros durante toda la vida. Pero, ¿sabe por qué siempre somos más justos y más generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos ninguna obligación. Nos dejan en libertad. Podemos disponer de nuestro tiempo, rendirles homenaje entre un cóctel y la querida amante, en suma a ratos perdido. Si nos obligaran a algo sería tener memoria, y tenemos memoria corta. No lo que amamos, no, lo que amamos lo que amamos en nuestros amigos es la muerte fresca, la muerte dolorosa, nuestra emoción, en fin, nosotros mismos. Así tenía un amigo que evitaba con frecuencia. Me aburrió un poco. Además, tenía moral. Pero en su agonía me encontró. Quédese tranquilo. No perdí un solo día. Murió contento conmigo y estrechándome la mano. Una mujer que con frecuencia acosaba en vano tuvo el buen gusto de morir joven. ¿Qué lugar ocupó de inmediato en mi corazón? Además, se trataba de un suicidio. Señor, qué delicioso trajín. Suena el teléfono, el corazón se desborda, y las frases son voluntariamente breves, pero cargadas con sobreentendidos. Se denomina la pena, e incluso si hay un poco más de autoacusación. El hombre es así, querido señor, tiene dos caras. No puede amar sin amarse. Observe a sus vecinos cuando por casualidad se produce un deceso en el edificio. Los inquilinos dormían en sus vidas insignificantes y de pronto, por ejemplo, muere el portero. Enseguida se despiertan, se agitan, se informan, se compadecen, hay un muerto, y por fin el espectáculo comienza. Necesitan la tragedia. ¿Qué quiere esa que ¿Qué quiere? Esa es su pequeña trascendencia, su aperitivo. De hecho, ¿es casualidad si le hablo del portero? Yo tenía uno verdaderamente desagradable.
La maldad misma, un monstruo de insignificancia y de rencor, que hubiera desmoralizado a un franciscano, si yo ni siquiera le hablaba. Sin embargo, por su sola existencia, comprendía mi alegría habitual. Está muerto, y fui a su entierro. ¿Podría usted decirme por qué? Los días previos a la ceremonia fueron interesantes. La esposa del portero estaba enferma y permanecía acostada en la única habitación de su vivienda, y junto a ella había colocado el féretro sobre caballetes. Cada quien debía ir a buscar su correo. Abríamos la puerta y decíamos: «Buenos días, señora». Escuchábamos el elogio del desaparecido, que la portera señalaba con la mano, y nos llevábamos nuestro correo. No había nada de divertido en todo eso, ¿no le parece? Y sin embargo, toda la casa desfiló por la portería, que apestaba a fenol, y los inquilinos nos y los inquilinos nos enviaban a sus criados. No, ellos mismos venían a aprovechar la oportunidad. Los empleados domésticos también, claro está, pero a hurtadillas. El día del entierro, el ataúd estaba demasiado grande para pasar por la puerta de la portería. «Oh, querido mío», decía desde la cama la portera, con una sorpresa a la vez encantada y afligida. «Qué grande era». «No se preocupe, señora», respondía el empleado de la funeraria. «Lo pasaremos de lado y de pie». Lo pasaron de pie, y después lo acostaron. Yo fui el único, junto a un anciano recargado en en el, en el cabaret, de quien me enteré bebía todas las noches su pernod con el difunto, que llegó hasta el cementerio y arrojó flores sobre el féretro, cuyo lujo me asombró. Luego hice una visita a la portera para recibir su agradecimiento de actriz trágica. ¿Cuál fue la razón de todo eso? Dígame. Ninguna, sino el aperitivo. También enterré a un viejo colega del colegio de abogados, un empleado despreciado a quien siempre le estrechaba la mano. De hecho, en todos los lugares donde trabajaba, estrechaba todas las manos, y aún 2 veces. Esta cordial sencillez me valía a poca costa la simpatía de todos, necesaria para mi felicidad. Para el entierro de nuestro funcionario, el presidente del colegio de abogados no se había molestado. Yo sí. En vísperas del viaje, lo que se notó. Yo sabía que mi presencia destacaría y comentaría favorablemente. Así usted comprende, incluso la nieve que caía aquel día no me hizo retroceder. ¿Cómo? No tema, allá voy. Por los demás, no me he salido del tema, pero antes permítame hacerle notar que mi portera, que se había arruinado a la fuerza de gastar en un crucifijo de buen roble y en un repartir puñados de dinero para gozar mejor de su emoción, se metió un mes después con el presumido de bella voz, con un presumido de bella voz. Él la golpeaba, escuchábamos sus gritos horribles, e inmediatamente después abría la ventana y lanzaba su canción de amor preferida. Mujeres, cómo son hermosas. Nada menos, decían los vecinos. ¿Nada menos? ¿Qué le pregunto yo? Bueno, ese barítono tenía la apariencia en su contra, y la portera también, pero nada prueba que no se amaran, y nada prueba tampoco que ella no amara a su marido. De hecho, cuando el presumido levantó el vuelo, con la voz y los brazos cansados, ella retomó los elogios del difunto. ¡Qué mujer fiel! Después de todo, conozco a otros que tienen apariencias a su favor y que no son por ello ni más constantes ni menos sinceros. Conoció a un hombre que dedicó 25 años de su vida a una mujer alocada, por quien sacrificó todo, sus amistades, su trabajo e incluso la decencia de su vida, y de una noche reconoció nunca haber amado. Se aburría, eso es todo, se aburría como la mayoría de la gente. Así se creó, así se creó de cabo a rabo una vida de complicaciones y dramas. Algo tiene que suceder. Esa es la explicación de la mayor parte de los compromisos humanos. Algo tiene que suceder. Incluso la servidumbre sin amor, incluso la guerra o la muerte. Que vivan los entierros.
Por lo menos yo no tenía esta excusa. Yo me aburría, puesto que reinaba. La noche de la que hablo, hasta puedo decir que me aburría menos que nunca. Yo en verdad, yo no deseaba que sucediera algo. Sin embargo, vea, querido señor, era un bello atardecer de otoño. En la ciudad se sentía aún cierta tibieza, y sobre el Sena había ya humedad. Caía la noche. El cielo aún estaba claro. El oeste, claro al oeste, pero oscurecía. Los faroles brillaban débilmente. Yo volvía a subir por la Rive Gauche hacia el puente de las Artes. El río brillaba entre los puertos cerrados de los vendedores de libros viejos. Había poca gente en los muelles. París ya cenaba. Pisaba las hojas amarillas y polvorientas que todavía recordaban el verano. El cielo se llenaba poco a poco de estrellas, que se percibían fugazmente al alejarse de un farol a otro. Saboreaba el silencio que regresaba, la calidez de la noche. París vacío. Estaba feliz. Había sido un buen día. Un ciego. La reducción de la pena que yo esperaba. El cálido apretón de manos de mi cliente. Algunas generosidades. Y en la tarde, una improvisación brillante frente a algunos amigos sobre la dureza del corazón de nuestra clase dirigente y la hipocresía de nuestras élites. Subí al puente de las Artes, desierto esa hora, para contemplar el río que apenas adivinaba en la noche que ya había caído, frente al Vert Galant. Yo dominaba la isla, sentía ascender en mi interior un vasto sentimiento de poder y, ¿cómo decirlo?, de realización que dilataba mi corazón. Me erguí e iba a encender un cigarrillo, el cigarrillo de la satisfacción, cuando en ese preciso instante estalló una carcajada detrás mío. Sorprendido, volteé con vehemencia. No había nadie. Fui hasta el barandal. Ningún bote, ninguna barca. Regresé hacia la isla y de nuevo escuché la risa a mis espaldas, un poco más lejos, como si descendiera por el río. Me quedé ahí, inmóvil. La risa iba disminuyendo, pero aún la escuchaba claramente detrás de mí. No provenía de ninguna de las partes de las aguas. Al mismo tiempo, percibía los latidos precipitados de mi corazón. Entiéndame bien, esa risa no poseía misterio alguno. Era una risa franca, natural, casi amigable, que ponía las cosas en su sitio. De hecho, al cabo de un rato, ya no oí nada más. Regresé a los muelles, tomé la calle Dauphin y compré cigarrillos, que no necesitaba. Estaba aturdido, respiraba con dificultad. Esa noche llamé a un amigo que no estaba en su casa. Vacilaba en salir cuando de pronto escuché risas bajo mis ventanas. Abrí. En efecto, sobre la banqueta, unos jóvenes se separaban con alegría. Cerré las ventanas, encogiéndome de hombros. Después de todo, tenía que estudiar un expediente. Fui al cuarto de baño a beber un vaso de agua. Me imaginé, mi imagen sonreía en el espejo, pero me pareció que mi sonrisa era doble. ¿Cómo? Discúlpeme, pensaba en otra cosa. ¿Lo volveré a ver mañana? Sin duda, mañana. Sí, eso es. No, no, no. Puedo quedarme. Además, ese oso pardo que ve allá me llama para una consulta. Un hombre honrado, sin duda, a quien la policía acosa injustamente y por pura perversidad. ¿A usted no le parece que tiene la cara de un asesino? Tenga la seguridad de que es la cara del empleo. También roba, y le sorprendería saber que ese hombre de las cavernas se especializa en el tráfico de cuadros. En Holanda, todo el mundo es especialista en pinturas y en tulipanes. Este, con un aire modesto, es el autor del robo de cuadro más célebre. ¿Cuál? Se lo diré, quizás, que no le sorprenda mi conocimiento. Aunque soy juez penitente, aquí tengo un violín, de Ingrés. Soy el consejero jurídico de esta buena gente. Estudié las leyes de su país y me hice de una clientela en el barrio en el que le exige diploma a uno, en el que no le exige diploma a uno. No es fácil, pero inspiro confianza. ¿No es cierto? Tengo una risa hermosa y franca. Mi apretón de manos es enérgico. Esas son ventajas. Y además puse en orden algunos casos difíciles, primero por interés, luego por convicción. Si los proxenetas y los ladrones fueran siempre y en todas partes condenados, las personas honradas se creerían todas inocentes, querido señor.
y a mi entender, aquí es a donde quería llegar. Especialmente eso es lo que hay que evitar. De otro modo, habría que reírse. En verdad, querido compatriota, le agradezco su curiosidad. Sin embargo, mi historia no tiene nada de extraordinario. Sepa, puesto que le interesa, que pensé un poco en esa risa durante algunos días y después la olvidé. De vez en cuando me parecía escucharla en alguna parte de mí mismo, pero la mayoría de las veces pensaba sin esfuerzo en otra cosa. Debo reconocer, no obstante, que no volví a poner los pies sobre el muelle de París. Cuando pasaba por ahí, en coche o en autobús, se producía como una especie de silencio dentro de mí. Creo que esperaba algo, pero atravesaba el Sena, no pasaba nada, y entonces respiraba. También tuve en esos momentos algunos problemas de salud, nada preciso, abatimiento si quiere, una suerte de dificultad para volver a encontrar mi buen humor. Consulté a algunos médicos que me dieron estimulantes, me reanimaba, pero luego volví a caer en mi abatimiento. La vida se volvía menos fácil. Cuando el cuerpo está triste, el corazón languidece. Me parecía que desaprendía en parte lo que jamás había aprendido, y que sin embargo sabía también que me refiero a vivir. Sí, creo que fue entonces cuando todo comenzó. Pero esta noche tampoco me siento en forma. Hasta me cuesta trabajo formular mis frases. Hablo menos bien. Me parece y mi discurso es menos seguro. Es el tiempo, sin duda. Se respira mal. El aire está tan pesado que oprime el pecho. ¿Tendría inconveniente, querido compatriota, en que saliéramos a caminar un poco por la ciudad? Gracias. Qué hermosos son los canales por la noche. Me gusta el aliento de las aguas encantadas, el olor de las hojas muertas que se manceran en el canal, y ese otro color fúnebre que sube de los barcos cargados de flores. No, no, ese gusto mío no tiene nada de moribundo, de mórbido. Crea, créame. Al contrario, es mi deliberado. La verdad es que me esfuerzo por admirar esos canales. Lo que más me gusta en el mundo es Cilicia, ya ve usted, y sobre todo desde la cima del Etna, en medio de la luz, a condiciones de que domine la isla y el mar. Java también me gusta, pero en época de los alisios, Sí, fui en mi juventud, de manera general. Me gustan todas las islas. Reinar ahí es más fácil. Una casa deliciosa, ¿verdad? Las dos cabezas que ve ahí son las de esclavos negros. Son un anuncio. La casa pertenece a un vendedor de esclavos. Ah, en estos tiempos nadie escondía su juego. Tenían estómago. Decían, ahí está, tengo riquezas. Trafico con esclavos. Vendo carne negra. ¿Se imagina? ¿Hoy alguien quisiera conocer públicamente que ese es su oficio? ¡Qué escándalo! Desde aquí escucho a mis colegas parisinos, porque son inflexibles sobre el tema. No vacilarían en lanzar 2 o 3 manifiestos, incluso más, y pensándolo bien, yo agregaría mi firma a la de ellos. La esclavitud, ah, pero estamos en contra. Que no ve, que nos veamos obligados a tenerla en nuestra casa o fábricas. Bueno, así son las cosas. Por vanagloriarse de ello es el colmo. Si bien no podemos prescindir de dominar de que nos sirvan, cada hombre necesita esclavos, como necesita el aire puro. Mandar es respirar. ¿Piensa usted lo mismo? Y hasta los demás me deshere- y hasta los más desheredados consiguen respirar. Incluso el último en la escala social tiene a su cónyuge o a su hijo. Si es soltero, un perro. Lo esencial, en suma, es poder enojarse sin que otro tenga derecho a responder. No se le responde a su padre. ¿Conoce la frase? En este sentido, es singular. ¿A quién responderíamos en este mundo si no a quienes amamos? En otro sentido, es conveniente. Es preciso que alguien tenga la última palabra. De otro modo, a toda razón, puede oponérsele otra. Nunca terminaríamos. El poder, en cambio, lo zanja todo. Nos tomó tiempo, pero lo comprendimos. Por ejemplo, ya debió haberlo notado. Nuestra vieja Europa filosofa por fin como se debe.
Ya no decimos como en épocas ingenuas, yo así pienso. ¿Cuáles son sus objeciones? Nos hemos vuelto lúcidos, reemplazando el diálogo por comunicados. Esa es la verdad. Decimos, siempre podrá discutirla. No, no nos interesa, pero en algunos años habrá una policía que les mostrará que tengo razón. Ah, querido planeta, todo está claro ahora. Nos conocemos, sabemos de lo que somos capaces. Vea, yo, por cambiar de ejemplo, aunque no de tema, siempre quise que me sirvieran con una sonrisa. Si la criada pareciera triste, me amargara el día. Estaba en su derecho de no estar contenta, sin duda, pero yo me decía que era mejor para ella que me sirviera riendo y no llorando. De hecho, era mejor para mí. Sin embargo, sin ser glorioso, mi razonamiento no era completamente idiota. Del mismo modo, me rehusaba siempre a comer en restaurantes chinos. ¿Por qué? Porque todos los asiáticos, cuando callan y están frente a los blancos, tienen con frecuencia un aire despectivo. Desde luego que observan ese aire cuando sirven. ¿Cómo podemos entonces gozar del pollo laqueado y sobre todo cómo podemos, al mirarlos, pensar que tenemos razón? Dicho sea entre nosotros, la servidumbre, de preferencia sonrientes, es inevitable, pero no debemos reconocerlo. ¿Quién no puede prescindir de tener esclavos? ¿No es mejor que los llamen hombres libres? Primero, por una cuestión de principios, y después para no hacerlos desesperar. Les debemos esta compensación, ¿no cree? Así ellos seguirían sonriendo y nosotros conservaremos nuestra buena conciencia. De otro modo, no nos veríamos obligados a volver sobre nosotros mismos, enloqueceríamos de dolor, o incluso nos haríamos modestos. Todo puede temerse. Asimismo, nada de insignias. Y esta escandalosa. Sí, todo el mundo se sentará a la mesa, y exhibirá su verdadero oficio, su identificación. Ya no sabríamos qué hacer. Imagine la tarjeta de presentación. Dupont, filósofo cobarde, o propietario cristiano, o humanista adúltero. En verdad hay que elegir. Pero sería el infierno. Sí, el infierno. Debe ser así. Calles llenas de anuncios, sin ningún medio para explicarse. Quedamos clasificados de una vez por todas. Usted, por ejemplo, querido compatriota, piense un poco. ¿Cuál sería su insignia? ¿Se calla? Vamos, ya me responderá más tarde. En todo caso, conozco la mía. Un rostro noble. Un jano encantador. Y por encima, el lema de la casa. No se confíe. Mis tarjetas de presentación. Jean-Baptiste Clemens, actor. Mire, poco tiempo después de la noche de la que le hablé, descubrí una cosa. Cuando dejaba a un ciego en la banqueta en la que había ayudado a llegar, a la que había ayudado a llegar, lo saludaba. Un gesto con mi sombrero. Evidentemente no le estaba destinado a él. No podía verlo. ¿A quién entonces se dirigía? ¿Al público? Desde la representación. Los saludos. Nada mal, ¿eh? Otro día en la misma época. Un automovilista que me agradecía haberlo ayudado, le respondí que nadie habría hecho tanto como yo. Por supuesto, quería decir que cualquiera lo habría hecho, pero ese desafortunado lapsus se me quedó en el corazón para la modestia. En verdad, yo era insuperable. Debo reconocerlo humildemente, mi querido compatriota. Siempre reventé de vanidad. Yo. Ese era el estribillo de mi querida vida. Se escuchaba en todo cuanto decía. Jamás pude hablar sin vanagloriarme, sobre todo si lo hacía con esa escandalosa discreción cuyo secreto yo poseía. Está bien, cierto que siempre viví libre y poderoso. Simplemente me sentía liberado con respecto a todos por la excelente razón de que no reconocían a ningún igual. Siempre me consideré más inteligente que todo el mundo, ya que lo había dicho, pero también más sensible y más hábil, más tirador de élite, conductor incomparable, mejor amante, incluso en los ámbitos en los que me era fácil verificar mi inferioridad, como el tenis, por ejemplo, donde yo no era más que un contendiente aceptable. Me era difícil no creer que si tuviera tiempo para entrenar, estarían por encima de los campeones. En mí solo reconocía superioridades, lo que explicaba mi indulgencia y mi serenidad. Cuando me ocupaba del prójimo, lo hacía por pura condescendencia, con toda libertad, y el mérito era todo mío. Ascendía a un grado el amor que sentía por mí mismo.
Con algunas otras verdades descubrí poco a poco que esa evidencia, en el periodo que siguió a la noche de la que le hablé, no fue enseguida, no, ni de manera muy clara. Primero tuve que recuperar la memoria. Gradualmente vi con mayor claridad. Aprendí un poco de lo que ya sabía. Hasta el momento siempre obtuve ayuda de un sorprendente poder de olvido. Olvidaba todo. Y antes que nada, mis resoluciones. En el fondo nada me importaba. Guerra, suicidio, amor, miseria, no les prestaba atención, a menos, por supuesto, que las circunstancias me forzaran, pero de manera cortés y superficial. A veces fingía apasionarme por una causa extranjera en mi vida cotidiana. Sin embargo, en el fondo no participaba, salvo, por supuesto, cuando mi libertad se veía contrariada. ¿Cómo decirle? Se resbalaba. Sí, todo se me resbalaba. Seamos justos, en ocasiones mis olvidos tenían mérito. Habrá observado que hay gente cuya religión consiste en perdonar todas las ofensas, y, en efecto, las perdonan, pero no las olvidan nunca. Yo no estaba hecho de tan buena madera para perdonar las ofensas, pero terminaba siempre por olvidarlas. Y quien creía yo lo detestaba. No salía de su asombro cuando lo saludaba con una gran... Y quien creía que yo lo detestaba, no salía de su asombro cuando yo lo saludaba con una sonrisa, dependiendo de su naturaleza, o bien admiraba mi grandeza de espíritu, y despreciaba mi cobardía, sin pensar que mi razón era más simple. Había olvidado hasta su nombre. La misma debilidad que hacía indiferente o ingrato. La misma debilidad que me hacía indiferente o ingrato, ahora magnánimo. Ahora me volvía magnánimo. Perdón. Así vivía con otra continuidad que la de... Así vivía con otra continuidad que la del día a día, del yo. Día con día las mujeres, día con día la virtud o el vicio, día con día los perros, pero todos los días yo mismo, sólido en mi puesto, así avanzaba por la superficie de la vida, de alguna manera en las palabras, jamás en la realidad. Todos esos libros apenas leídos, esos amigos apenas amados, esas ciudades apenas visitadas, esas mujeres apenas poseídas. Hacía señas por hastío o por distracción. Los seres obedecían, querían aferrarse, pero no había nada en mí, y esa era la desgracia para ellos, porque para mí lo olvidaba. Nunca me acordé más que de mí mismo. Poco a poco, sin embargo, recobré la memoria, o mejor dicho, volví a ella. Ahí encontré el recuerdo que me esperaba. Antes de hablar de ello, mi querido compatriota, permítame darle algunos ejemplos que le servirán, estoy seguro, de lo que descubrí en el curso de mi exploración. Un día en que conducía mi automóvil, tardé un segundo en arrancar, cuando se puso el SIGA, mientras nuestros pacientes conciudadanos daban rienda suelta, sin demora, a sus bocinas a mi espalda. De pronto, recordé otra aventura que me sucedió en las mismas circunstancias. Una motocicleta que conducía un hombrecillo escuálido, antipático, con anteojos y pantalones de golf, me había rebasado y se había instalado delante de mí en el alto. Al enfrentar al hombrecito, se le había parado el motor y se esforzaba en vano por volver a encenderlo. Cuando se puso el SIGA, le pedí con mi amabilidad habitual, que apartara su motocicleta para que yo pudiera pasar. El hombrecito se irritaba aún más, a causa de su motor ahogado. Entonces me respondió, según las reglas de cortesía parisina, que me fuera al demonio. Yo insistí, siempre amable, pero con un ligero tono de impaciencia en la voz. Enseguida me hizo saber que de todas formas podía irme a pie o a caballo a donde me había mandado. Durante este tiempo, a mis espaldas algunas bocinas comenzaban a hacerse escuchar. Con más firmeza le pedí a mi interlocutor que fuera cortés. Obstaculizaba la circulación y debía reconocerlo. El irascible personaje, exasperado sin duda por la mala voluntad que se había hecho evidente de su motor, me informó que si yo deseaba lo que él llamaba una sacudida, él me la ofrecía de todo corazón. Tanto cinismo me llenó de ira, así que salí de mi automóvil y con intención de corregir a ese grosero, no creo ser cobarde, y que ni lo piensen los demás. Le sacaba una cabeza a mi adversario. Mis músculos siempre me han respondido bien,
Aún sigo creyendo que en lugar de ofrecerla, la sacudida la hubiera recibido él. Pero apenas había bajado a la calle, cuando de la multitud que comenzaba a reunirse salió un hombre que, abalanzándose sobre mí, me aseguró que yo era el último de los cobardes, y que no me permitiría golpear a un hombre que tenía la motocicleta entre las piernas y que en consecuencia se encontraba en desventaja. Le hice frente a ese mosquetero, y en verdad ni siquiera lo vi. Apenas, en efecto, había volteado la cabeza, y casi al mismo tiempo escuché las explosiones del motor de la motocicleta y recibí un violento golpe en la oreja. Antes de que hubiera tenido tiempo de darme cuenta de lo que había pasado, la motocicleta se alejó. Aturdido, caminé maquiavélicamente hacia D'Artagnan, cuando en el mismo instante un concierto exasperado de bocinas se elevó de la fila ya considerable de vehículos. El semáforo volvía a pasar al verde. Entonces, todavía un poco confundido, en lugar de sacudir al imbécil que me había interpelado, regresé dócilmente a mi coche y arranqué, mientras que a mi paso el imbécil me saludaba como con un pobre tipo, del que todavía me acuerdo. Un asunto sin importancia, diría usted, sin duda. Sencillamente me llevó mucho tiempo olvidarlo. Eso es lo importante. Sin embargo, tenía excusas. Me había dejado golpear sin responder, pero no se me podía acusar de cobardía. Sorprendido, interpelado por ambos lados, todo era confuso, y las bocinas completaron mi confusión. Sin embargo, me sentía desdichado, como si se hubiese faltado al honor. Volvía a haberme subido a mi coche, sin una reacción, bajo las miradas irónicas de la muchedumbre, especialmente encantada porque yo llevaba, lo recuerdo, un traje azul muy elegante. Escuchaba el pobre tipo, que, con todo y todo, me parecía justificado. En suma, me había acobardado en público, debido a un concurso de circunstancias, es verdad, pero siempre hay circunstancias. Des- Después del hecho, me di cuenta claramente de lo que hubiera debido hacer. Me veía derribado a D'Artagnan de un gancho, subir en mi coche, seguir al cerdo que me había golpeado, atraparlo, aplastar su motocicleta contra la banqueta, apartarlo y darle una paliza que sobradamente se merecía, con algunas variantes. Le di 100 vueltas a esa película en mi imaginación, pero ya era demasiado tarde, y durante algunos días tuve que dirigir un desagradable resentimiento. Vaya, llueve de nuevo. Detengámonos. ¿Quiere? Bajo ese pórtico. Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, el honor. Y bien, cuando volví a recordar esa aventura, comprendí lo que significaba. En definitiva, mi sueño no había resistido la prueba de los hechos. Había soñado, eso estaba claro. Ahora, con ser un hombre completo, que hiciera respetar tanto a su persona como su profesión. A medias, un Cerdán. A medias, un de Gaulle. Si usted quiere. En fin, yo quería dominar en todo. Por eso me daba aires. Utilizaba mi coquetería para mostrar mis habilidades físicas en lugar de mis dotes intelectuales. Pero después de haber sido golpeado en público sin reaccionar, ya no me era posible acariciar esa bella imagen de mí mismo. Si hubiera sido el amigo de la verdad y de inteligencia que pretendía ser, ¿qué habría importado aquella aventura ya olvidada por quienes habían sido los espectadores? Apenas me hubiera acusado de haberme enojado, sin razón, y también, al enojarme, por no haber sabido enfrentar las consecuencias de mi cólera, por falta de la presencia de espíritu. En lugar de eso, me consumía por toda la revancha, golpear y vencer. Como si mi verdadero deseo no fuera ser una criatura más inteligente o más generosa de la tierra, sino solamente vencer a quien se me antojara, en fin de ser el más fuerte, y de la forma más elemental. La verdad es que todo hombre inteligente, usted lo sabe bien, sueña con ser un gángster y reinar sobre la sociedad, exclusivamente con la violencia. Como no es tan fácil como podría hacerlo, como no es tan fácil como podría hacérnoslo creer la lectura de novelas especializadas, generalmente uno se remite a la política y recurre al partido más cruel. ¿Qué importa, no es cierto, que humillemos nuestros espíritus si con ellos conseguimos dominar a todo el mundo?
descubriría en mí dulces sueños de opresión. Por lo menos sabía que no estaba del lado de los culpables, de los acusados, sino en la medida exacta en la que su culpa no me causaba ningún daño. Su culpabilidad me volvía elocuente, porque yo no era víctima. Cuando me sentía amenazado, no solamente me convertía en un juez, sino más aún en un amo irascible, que quería fuera toda la ley, aplastar al delincuente y ponerlo de rodillas. Después de eso, mi querido compatriota, es muy fácil seguir creyendo seriamente que uno tiene vocación por la justicia y que es el defensor predestinado de la viuda y el huérfano. Puesto que la lluvia arrecia y que tenemos tiempo, me atreveré a confiarle un nuevo descubrimiento ocurrido, obtenido, realizado poco después en mi memoria. Sentémonos al abrigo de este banco. Hace siglos que los fumadores de pipa contemplan aquí la lluvia que cae sobre el mismo canal. Lo que voy a contarle es un poco más difícil. Se trata esta vez de una mujer. Antes debes saber que siempre tuve éxito sin gran esfuerzo con las mujeres. No hablo de tener éxito en hacerlas felices, ni de ser felices gracias a ellas. No, sencillamente tener éxito. Lograba los fines que me proponía, más o menos cuando quería. Encontraban en mí cierto encanto.